Muchas gracias, Dios, por este día. Gracias por permitirnos este momento. Gracias porque tú quieres que nosotros comprendamos un poquito más acerca de tu diseño original, de lo que hablaste acerca de nosotros desde antes de la fundación del mundo, y porque tu espíritu habla a nuestro espíritu. Y cuando salgamos de aquí, tenemos algo más que podemos emplear e implementar en cuanto a el diseño nuestro. Amén y amén. Bueno, pues hoy les quiero compartir un título que dice Nación contra Nación y Reino contra Reino. ¿Sí? Suena como a título de lucha libre, ¿verdad? Máscara contra cabellera, ¿verdad? Sin límite de tiempo. Pelearán 3 rounds, ¿verdad? Ay, no, ¿para qué les sigo? Pero, ¿alguien ha ido a la lucha libre? ¿Sí? Bueno, está divertido. Es lo más que les puedo decir. Es muy divertido. Fernando, si tienes la oportunidad de ir a la lucha libre, ve, te vas a divertir. ¿Ok? Bueno, ahora sí, regresando al tema, ¿verdad? Lucas capítulo 21, versículo 10 dice, entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino. Estas son unas palabras dichas por Jesús momentos relativos antes del pasaje en donde ya es crucificado y donde es entregado. Y entonces los discípulos y los seguidores de Jesús tenían mucha curiosidad y le estaban pidiendo que les hablara acerca del fin del mundo. ¿Alguien ha leído el libro del Apocalipsis? ¿Sí? Ok. Mira, algo que me da mucha curiosidad es que mucha gente tiene miedo de leer el libro del Apocalipsis porque piensan que trata acerca de ¿qué? Del fin del mundo. Y dicen, no sea que pues, me espante y algo pase, ¿no? Sin embargo, las escrituras dicen que aquella persona que lea el libro del Apocalipsis, pues es bienaventurado o es bendecido, ¿sí? O beneficiado. Entonces Jesús les empieza a platicar un poquito acerca del fin del mundo. Y una cosa que él empieza a compartir es de que se van a levantar naciones contra naciones, se van a levantar los reinos contra los reinos. Y si sigues leyendo ese pasaje de Lucas 21, habla acerca de que va a haber hambrunas, va a haber terremotos, van a haber pestilencias. Como que suena familiar lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Sí, ¿cuál es la guerra ahorita que está está sonando más? Rusia contra Ucrania, ¿verdad? Nación contra nación. Y está teniendo un impacto mundial en el área del grano, ¿verdad? Sí, yo estuve en una conferencia hace relativamente poco en donde era un congreso de agricultores y estaban platicando acerca del impacto que esta guerra iba a traer en el grano, porque Ucrania se le considera como uno de los graneros del mundo. Y los países en África y en el Medio Oriente están muy preocupados por esta guerra porque hay escasez de granos en estos países y normalmente ellos recibían la mayor parte de su grano de Ucrania. Entonces esto está volviéndose en una hambruna. Hay terremotos, ¿sí? Pestilencias. Pues los últimos años en que hemos estado padeciendo la famosa pandemia, ¿no? Ya dicen que está la quinta ola, ¿verdad? Y ayer estaba leyendo el nombre de esta quinta ola la nueva cepa de este virus. Ya se me olvidó cómo se llama, Centauro o algo así, no me acuerdo. Le pusieron un nuevo nombre, pues ya ves que teníamos, ¿cuál? Omicron, Delta,
¿Cuáles otras sabían? Sabe un montón de, entonces ya vamos en la quinta ola. Entonces, pues hay pestilencias, hay terremotos, hay hambrunas, o sea, y la gente dice, híjole, no, pues ya es el fin. Ahora sí, ya nos estamos acercando al fin. Miren, para acabar rápido, desde que me di cuenta que en un mismo año el Cruz Azul y el Atlas ganaron el campeonato de fútbol, yo dije, definitivamente ya nos estamos acercando al fin. Ya no hay vuelta de hoja. Y el Atlas ha ganado 2 veces. Imagínense. O sea que por el fin del mundo, no se preocupe. Hoy falta menos que ayer. ¿Sale? Entonces estamos viviendo esta etapa que es un principio de dolores. Así lo manejó Jesús. Pregunta número 1 para las mesas. ¿Ya asignaron quién va a ser el escribano? ¿Quién va a ser el vocero oficial de las mesas? ¿Ya? Ok. Question number 1. Ok. ¿Listos? Ok. ¿Cuáles son las diferencias entre nación, reino e imperio? ¿Cuáles son las diferencias entre nación, reino e imperio? Corre tiempo, pueden empezar a platicar según su punto de vista. Apaguen el celular. Google, San Google no existe, Wikipedia no existe. Platíquenlo entre ustedes. A su punto de vista, la diferencia entre nación, reino e imperio. Se acabó el tiempo. Vamos a empezar a ver cuáles son sus respuestas. ¿Alguien voluntariamente quiere responder? Ok, vamos primero con esta mesa, luego vamos con Javier. Aquí también. Ah, bueno, a ver, vamos a ver estos muchachos. ¿Qué pusieron? Pusimos la forma de gobierno y la repartición del poder. Ok, ¿y cuál es esa diferencia entre formas de gobierno? Por ejemplo, en una nación generalmente tienen 3 poderes, que son ya se me olvidaron, como México, por ejemplo, en el imperio hay un emperador y en el reino hay una familia real. Ah, interesante. ¿Y cuáles son los 3 poderes aquí? Eso, muy bien. Se nota que está sentado junto a alguien que está aprendiendo de leyes. Ok. Nosotros pusimos que la forma de gobernar al pueblo, la nación es un solo pueblo que comparte costumbres, territorio. Y el imperio pueden ser un territorio muy amplio que son varios pueblos gobernados por una sola persona. Muy bien, muy bien. A ver, Benjamín, que te vi desde hace rato. Ya lo dijeron todo. Bueno, yo lo que digo es que una nación es diferente a un reino, porque en una nación viven gente que comparten política, religión, territorio, y es regido por varios poderes. Aunque hay un presidente, también hay consejeros del presidente. En un reino hay una sola persona que rige todo, como por ejemplo Inglaterra, la reina Isabel, y en el Imperio Romano, por ejemplo, el César, ¿verdad? Entonces hay una diferencia en la forma de gobierno. Ok, muy bien. ¿Alguien más? Por acá, a ver. Adelante, Javier. Gracias. Bien, pusimos que nación es un gobierno elegido por el pueblo y se rige bajo ciertas leyes que puede ser la Constitución. El reino es un pueblo regido por una persona elegida por sucesión, que es el rey o la reina. Y el imperio es un grupo ¿de qué? Un grupo de gobierno que utiliza su poder político, militar y económico para expandirse. Muy bien, ok. ¿Alguien más? El imperio gobierna una persona de manera absoluta
el reino, las personas son gobernadas, pero no de manera absoluta como pasa en el imperio. La nación tiene representantes populares y las personas aparentemente tienen la opción de elegir a sus gobernantes, pero también un reino puede conformarse o pensar como una nación que se compone por una diversidad de reinos. Me gustó mucho que usaste la palabra aparentemente. O sea que atole con el dedo. A ver, acá. Ya. Dedocráticamente hablando. Te escogieron. Gracias. Bueno, la diferencia entre nación, reino, imperio es que la nación es un área geográfica con regulaciones, un grupo de personas que comparten religión, etcétera, con una democracia, se eligen. El reino es un área geográfica donde las leyes y reglas se imponen o se promulgan a través de una sola persona, y el imperio son los conquistadores, que es una comunidad que es conquistada y se impone a través de quizá una nación que va aumentando su área geográfica a través de sus costumbres y leyes y religión. Muy bien, excelente. Bueno, dense un fuerte aplauso. Muy interesantes los conceptos que estuvieron manejando. Y creo que todos concordamos en algo que tiene que ver con una forma de gobierno, ¿sí? Entonces le voy a poner lo que yo puse, ¿sí? Ok, entonces una nación es una comunidad de individuos de un territorio o territorios, ¿sí? Que están unidos por una historia común, usos comunes, lengua común, literatura, muestras artísticas comunes, con un sentido de común de nación e identidad propia bajo un gobierno. O sea que un grupo de personas que tienen muchas cosas en común y deciden identificarse bajo un gobierno. Por ejemplo, nosotros somos mexicanos, ¿verdad? Y cuando está el Mundial de Fútbol, ¿a qué selección le vamos? Híjole, como buenos mexicanos, diría. Al que gane, diría yo de niño, ¿verdad? Yo le voy al que gane, así rápido. Ok, ¿sí? Un reino es un territorio donde el jefe del estado es un rey o una reina, es una monarquía, ¿no? Y tienen un territorio designado en donde dicen, yo aquí soy jefe, ¿verdad? O jefa, ¿sí? Ahora, un imperio es aquel que extiende su poder a otros territorios, reinos y sobre otros pueblos distintos al propio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos, ¿sí? Inglaterra, ¿sí? Tiene ahorita una reina, ¿sí? Ella es reina de Inglaterra, pero también ella es una emperatriz, porque ella no nada más es reina de Inglaterra, es reina en diferentes países, como por ejemplo Australia, Canadá, Nueva Zelanda, etcétera. O sea, sí, pueblos y naciones diferentes al de ella. ¿Ok? Estados Unidos es un imperio, aunque técnicamente no tiene un emperador, se llama presidente. Ok, estaba hablando en inglés, perdón. Ok. Muy bien. Entonces, sea nación, reino o imperio, sí, cada uno de estos modelos tiene un gobierno donde se ostenta el poder. O sea nación, reino o imperio, todos tienen un modelo de gobierno. Ready? Question number 2. Ya estamos rápido, dije. Híjole. Sí, cuánta agresividad hoy, ¿verdad? Ok. ¿Listos? Pregunta número 2. ¿Qué es el significado del poder?
¿Qué es el significado del poder? Olvídense de San Gogle otra vez. ¿Qué es el significado del poder? ¿Listos? A ver, vamos con esta mesa. A ver. ¿Qué? Que yo paso. Bueno, dicen yo paso, pero todos son testigos que la próxima pregunta sí la tienen que contestar, para que se pongan. Acá, aquí, o sea, Vox Populis, a ver. Poder es la facultad de tomar. Poder es la facultad de tomar algo con el uso de la fuerza y violencia. La facultad de tomar algo con el uso de la fuerza y violencia. Ay, eso me da miedo. A ver. Bueno. Nosotros pusimos que poder es la facultad que tiene una persona o un grupo de personas de tomar decisiones que afectan a una sociedad. Pueden ser en el ámbito militar, político, religioso, económico, etcétera. Okay. Una facultad de poder tomar decisiones de una persona o un grupo que afectan a diferentes personas. Excelente. A ver. Nosotros pusimos que es la facultad de hacer lo que quieras, como quieras, cuando quieras, sin importarte nada y sin la necesidad de rendir cuentas. Eso. Lo que se me pega mi regalada gana. Parafraseando, ¿verdad? Es la capacidad de hacer algo sin que nadie se lo pueda impedir. Que nadie lo pueda impedir. A ver, acá, esta mesa. ¿Quién es el valiente? Pusimos poseer la potestad para hacer algo o la autoridad total impuesta. Poseer la potestad para hacer algo o la autoridad total. Como la canción de Flans, ¿verdad? No controles, porque es total. Nosotros pusimos facultad de ejercer autoridad, dirección o mandato para fines buenos o malos. Ándale, fines buenos o malos. Oh, muy bien. A ver, acá. Tener la capacidad y la autoridad para que se hagan las cosas. Eso, que se hagan las cosas. A ver, hasta acá. Listo. Es algo que otorga a un grupo de personas, ya sea un líder o a una persona. Ok, es algo que se otorga a un grupo de personas o ya sea a un líder. ¿Alguien más? Ok, muy bien. A ver, Piero, aquí Piero dice que yo. Ilústranos. Es la facultad de tomar decisiones y acciones por encima de otras personas o instituciones. Ok, por encima de, o sea, los aplanas, los arrollas. Muy bien. A ver, otra vez les voy a decir lo que yo puse, ¿sí? Poder designa la capacidad o la potestad de hacer algo. La palabra proviene del latín potere y esta a su vez de posse, que significa ser capaz. A ver, todos digan, ser capaz. Entonces, como tal, puede funcionar como un sustantivo o como un verbo. Entonces, ¿de qué eres capaz? Y de ahí emana el poder, ¿sí? ¿De qué capacidad tienes? ¿De qué eres capaz? Ahora sí, presta atención a esta mesa porque la siguiente pregunta, ¿eh? Listo. Ok. Question number 3. ¿Qué es el significado de moral? Moral. Sí, y ya sé que los contadores van a estar pensando, persona no física, ¿verdad? Empresa. ¿Sí? Ok, a ver, vamos otra vez. Aquí, mira, aquí ya traen
Eso, bien puestas las pilas. La moral es la disciplina que estudia el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Interesante. Una disciplina que estudia comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Reglas y costumbres consideradas por una comunidad con el fin de mantener armonía en su convivencia, o lógico, y de no ser así y no se cumplan, pueden ser juzgados. Okay. Reglas y costumbres para una comunidad y de no ser así, si no se cumplen, pueden ser juzgadas. Ok, a ver. Quiero leer. Nosotros pusimos muy similar el principio de los valores, puede ser bien o mal. El principio de los valores, bien o mal. Dicen que está mal y que no quieren, mejor dicen. Ok. Como decía un político mexicano, moral es un árbol que da moras. No. Dice, moral es el conjunto de reglas establecidas en la sociedad que determina el comportamiento humano. Muy bien. Ok. Por acá, Fernando dice eso. La moral tiene que ver con... la moral no solamente tiene que ver con regulaciones asociadas a una sociedad, a un grupo de personas, sino que también a regulaciones asociadas a elementos tan esenciales como, por ejemplo, un equipo de fútbol. Por ejemplo, cuando viene la moral, se habla de moral baja, cuando un equipo no está enfrentando, no está sorteando en forma correcta los resultados. Entonces también la moral influye en los estados de ánimo de las personas. Entonces va un poquito más allá de eso. Ok. Influye en el estado de ánimo. Espérate, ahorita dijeron que ahora sí están listos. Déjame, antes de que se me rajen. Dice, manera donde se es gobernado por principios, educación, para llevar a cabo cualquier decisión en cualquier ámbito de mi vida, social, religioso o político. Ok, muy bien. Ahora sí. Es el conjunto de normas y reglas que rigen una sociedad para regular la conducta, acciones y comportamientos. ¿Para qué? Conducta, acciones y comportamientos. Muy bien. A ver. Nosotros pusimos que son todas las actividades que se realizan bajo los principios de la sociedad que están bien vistas. Muy bien. Actividades en la sociedad que están bien vistas. ¿Alguien más? ¿No? Ok, ahí les voy yo. ¿Sí? Es el comportamiento humano en cuanto al bien y el mal. Es conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas en una comunidad. Y lo que estabas diciendo, eso de que el ánimo es porque estás con una buena moral o una mala moral. Y si tú estás enfrentando una cosa que de acuerdo a la moral no está bien, ¿qué pasa con tus ánimos? Se bajan, ¿verdad? ¿Sí? Ok. ¿Listos para la siguiente pregunta? No es cierto, no es cierto. No, sí es, pero no es para que así que discutan entre mesa. ¿Ok? Entonces, ya vimos el significado de poder, ¿verdad? Ya vimos el significado de moral. Sí, esta es, como dice el doctor, pregunta botanera, para que rápidamente la contesten. Es más, vamos a hacer una encuesta, ya que tenemos un gobierno que le fascinan. ¿Ok? A ver, ¿el poder corrompe la moral? ¿Sí o no? Levanten la mano los que digan sí. Y manténganla ahí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 43. A ver, levanten la mano los que dicen no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Levanten la mano los que dicen, no tengo ni la menor idea, por eso estoy aquí.
No, discúlpenme. Okay. Muy bien, chicos. Los que dijeron que el poder corrompe la moral y los que en esta encuesta dijeron que sí, les voy a decir, lástima, Margaritos. ¿Sí? Pues no. ¿Ok? Quiero decirles algo. No. El poder dictamina la moral. A ver, todos digan, el poder dictamina la moral. El poder dictamina la moral. ¿Y a qué me refiero con eso? ¿Sí? Por ejemplo, ¿la esclavitud es buena o mala? Mala, ¿verdad? Así es lo que nosotros creemos, ¿sí? Sin embargo, en el tiempo de Moisés, ¿habían esclavos, sí o no? ¿Y Dios hizo leyes y provisiones para los esclavos, sí o no? Entonces, en ese tiempo, ¿sí? Aquellos que estaban en el poder dictaminaron que no era malo tener esclavos y era aceptado. El siglo antepasado y pasado, bueno, ¿cuándo fue la guerra civil en Estados Unidos? 1860 y tantos, ¿verdad? ¿Sí? O sea, se peleó el norte contra el sur principalmente ¿por qué? ¿Sí? Supuestamente era por la esclavitud, que los estados confederados del sur, ¿sí? Creían que pues la esclavitud estaba bien y los estados industrializados del norte decían que la esclavitud estaba mal, ¿sí? Pero aquellos poderes en los estados confederados del sur dictaminaban que estaba bien la esclavitud. Y entonces hubo una guerra entre poderes, entre la industria del norte contra la agricultura del sur, ¿sí? Donde se peleaban y la bandera supuestamente era la esclavitud y el racismo. ¿Ok? Bueno, hoy en día nosotros estamos viviendo algo llamado la cultura de la cancelación. ¿Sí saben qué es eso? ¿No? Ok. Los más jovencitos sí entienden este concepto. Tiene que ver con las redes sociales. ¿Sí? Y entonces, si tú dices algo en contra de un grupo o en contra de una comunidad que no es aceptable, ¿sí? En las redes sociales empiezan a transmitir mensajes y diciendo, no hagas comercio, no compartas, no manejes algo en sociedad con este grupo de personas, puesto que moralmente hablando están haciendo algo equivocado y te empiezan a cancelar. Y esto le ha costado el trabajo a ciertos actores, ¿sí? En el cine, que han manifestado un apoyo a cierto partido o a cierto candidato de un partido político y entonces viene la reprimenda o este grupo, ¿sí? Y empiezan a cancelar y entonces estos actores que ya tenían sus contratos firmados para una película o una serie como El Mandalorian, ¿verdad? Esta chica que era un personaje famoso dijo, yo apoyo a tal candidato presidencial, pues entró la cultura de cancelación, ¿sí? Y perdió su chamba. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aquellos que están en el poder dictaminan la moral. Y la Biblia lo describe y dice, ¿sí? Que van a llegar los tiempos en donde a lo malo le van a decir que es bueno y a lo bueno le van a decir que es malo.
¿sí? Y esta es una época en donde estamos viviendo esto, ciertas cosas que aparentemente no tienen por qué y sin embargo pasan. Otro ejemplo, ahorita se está dando, por ejemplo, el tenis. El tenis es un deporte, ¿sí? Pero a los atletas de nacionalidad rusa, en un torneo que acaba de terminar el día de hoy, no se les permitió jugar por ser de esa nacionalidad. ¿Sí? No porque ellos hayan hecho algo mal o hayan tomado sustancias prohibidas o indebidas, sino simplemente porque sus documentos y su pasaporte dicen que son de cierta nacionalidad, y creo que ya todos saben qué nacionalidad es esta, ¿verdad? ¿Sí? Y les prohibieron el participar en el torneo más importante de tenis en el mundo, simplemente por ser de esa nacionalidad. O sea, hubo una cultura de cancelación contra ellos, los cancelaron y dijeron, no me importa si seas el tenista número 1 del mundo, aquí no juegas. Entonces, eso es algo que está pasando. ¿Quién dictaminó esa moral? Aquellas personas que estaban en el poder. Entonces, el poder no corrompe la moral, el poder dictamina según qué está bien y qué está mal. Por ejemplo, aquí escuché una excelente definición. El poder es, ¿cómo dijiste? Hacer lo que yo quiero, como quiero, a la hora que quiera, sin que me digan nada. ¿Sí? ¿Ok? Mi regalada gana. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya ¿se acuerdan que dijimos que era poder? ¿De qué eres capaz? Y según de qué eres capaz, entonces tú decides si está bien o está mal. Así es como dictámenes y así funcionan los gobiernos. De acuerdo a qué son capaces, ellos dictaminan si está bien o está mal. ¿Sí? Así funcionas tú. Ok. Otra vez, quiero que me respondan rápidamente en su cabecita. No lo digan ahorita, pero lo primero que se les venga a la cabeza. ¿Están listos? ¿Sí? Ok. Completen la siguiente frase. Dios es. Ok. A ver, Dios es. Amor. Amor. Dios es. Justo. Justo. Dios es. Te agarré por sorpresa. Dios es. Bueno. Bueno, muy bien. ¿Sí? Dios es ¿qué? Poder. Bueno, ya le estuvieron masticando más, ¿verdad? Pero todos tenemos, si se dieron cuenta, todos tenemos una idea de quién es Dios. ¿Sí? Dios es tarará, Dios es tarará, Dios es tarará. Entonces vamos a ver qué dijo Jesús de quién es Dios. ¿Ok? Juan capítulo 4, versículo 24. Dice, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Ok, otra vez lo voy a leer todos juntos. 1, 2, 3. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Entonces, esto es el concepto, definición de Jesús de quién es Dios. Dios es ¿qué? Otra vez, Dios es ¿qué? Espíritu, ¿sí? Y entonces empieza a decir, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Y empieza a hablar acerca de la adoración. Y adorar, ya se ha compartido aquí varias veces, tiene que, no es cantar canciones lentas o estar con los ojos cerrados y las manos levantadas y parecer que eres bien espiritual, ¿sí? Adorar tiene que ver con entrega.
cómo vives, cómo sirves. ¿Sí? Y entonces dice que tienes que hacerlo en espíritu y en verdad. O sea, tienes que servir de una manera auténtica. ¿Sí? Tienes que vivir de una manera auténtica. Y esto es necesario. ¿Sí? Porque si tú haces las cosas simplemente por aparentar, te estás engañando a ti mismo. Dios es ¿qué? Espíritu. Ok, vamos a continuar. Entonces, Dios es espíritu. Tenemos una imagen de que Dios es tripartito. ¿Sí se acuerdan cuáles son las tres partes de Dios? ¿Dios qué? Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Muy bien. Ahora, cuando Dios nos creó, la Biblia dice que nos creó conforme a su imagen y ¿qué más? Y a su semejanza. Y entonces nosotros aquí en esta tierra somos también tripartitos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y cuáles son estas tres partes que nos conforman? Cuerpo, alma y espíritu. Entonces vivimos en este estuche que se llama cuerpo. ¿Sí? Tenemos aquí algo que le llamamos la ardillita a veces, que gira y da pensamientos, ¿sí? Que tiene que ver con el alma, que está conformada por pensamientos, sentimientos o emociones y la voluntad, ¿sí? Y también tenemos algo llamado espíritu, ¿ok? Ahora, cada uno de estos tres niveles tiene un gobierno y por lo tanto tiene un lugar donde se dictamina la moral, ¿sí? O creo que ya me hice bolas, ¿verdad? Vivimos en un cuerpo, tenemos un alma, somos un espíritu. Esto significa de que durante nuestro tiempo aquí en esta tierra nos desenvolvemos en tres niveles, ¿sí? Aquí en esta tierra tienes que desenvolverte en tu físico, con tus pensamientos y con tu espíritu, ¿sí? Ahí tengo una conferencia que se llama 3 niveles. ¿Sí? Y cada uno de estos 3 niveles tiene un gobierno y por lo tanto un lugar donde dictamina la moral de acuerdo a su lugar en el tiempo. O sea, en estos 3 niveles, cada nivel tiene su propio gobierno. O sea, su propia forma de ser. ¿Sí? Y dependiendo de su lugar en el tiempo, ¿se acuerdan la semana pasada que hubo una conferencia que hablaba acerca del tiempo? Y no es el tiempo cronológico como nosotros pensamos, sino pues la diferente parte o nuestro diferente nivel toma decisiones dependiendo de esto. Por ejemplo, nuestro cuerpo, ¿sí? Nuestro cuerpo solo vive el tiempo presente. Tu cuerpo no está pensando en qué va a pasar el día de mañana o qué fue lo que pasó el día de ayer. Si tu cuerpo tiene hambre, ¿qué te dice? Tengo hambre ahora. ¿Sí? ¿Sí? O sea, así actúa tu cuerpo. No está pensando, no está consciente de un futuro, no está consciente de un pasado. ¿Sí? Por eso engordamos, porque tenemos hambre ahora, comemos ahora y el cuerpo no está pensando, ¿sí? Si vamos a engordar, simplemente dice, vénganos tu reino, ¿sí? Porque solamente piensa en el presente y por eso cantidades de muchachos y jóvenes, ¿sí? Pues meten la pata y muchas terminan embarazadas y otras se drogan y cosas así, porque el cuerpo está pidiendo el ahora. Ahora, lleguemos al segundo nivel, el nivel del alma. ¿Sí? ¿Cuál es el concepto de tiempo del alma? ¿Sí? El alma está consciente principalmente del pasado y del futuro.
Rara vez está pensando en el presente, ¿sí? Pero nos deprimimos. ¿Cómo me dijiste un día, Alexander, que angustiarse por el pasado te lleva a depresión? Y angustiarse por el futuro te lleva a ansiedad. Algo así me dijiste, ¿no? ¿Sí? O sea, que si andas pensando en el pasado, lo que fue, lo que pudo ser y lo que no fue, te deprimes. Y que si andas pensando en el futuro y qué pasará y qué será y andas todo angustiado y ansioso y todo nervioso y tembloroso, ¿sí? Sí, y raramente el alma disfruta, ¿sí?, del presente, porque andamos atorados, pasado, futuro, pasado, futuro. Ahora, el espíritu, ¿en qué ámbito del tiempo se mueve? ¿Sí? El espíritu se mueve en el ámbito de lo eterno, de la eternidad. ¿Sí? El espíritu, ahora sí que desde antes de que Dios creara el mundo, ¿sí? Porque así dice, ya había pensado en nosotros, ¿sí? Ya había hablado acerca de nosotros, ya nos veía, ya sabía sobre nosotros, porque en un ámbito eterno no funciona ni el presente, no funciona ni el pasado, no funciona el futuro. ¿Sí? Entonces, el cuerpo solo vive el presente, el alma se la pasa pensando en el pasado, en el futuro, rara vez en el presente, y el espíritu está en la dimensión de la eternidad. Vayamos rápidamente a 1 Corintios capítulo 6, versículo 12, dice así, y mucha gente va a decir, gloria a Dios, aleluya. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sí? La palabra lícito, ¿qué quiere decir? Que tengo permiso, que se puede, que me es permitido, ¿verdad? Entonces, todos, por favor, lean este versículo, cuenta de 3, 1, 2, 3. Ok, entonces aquí Pablo está escribiendo y diciendo, todo me es permitido, pero no todo te conviene. O sea, ¿te puedes drogar? Sí. ¿Te conviene? No. ¿Pero de qué puedes? Puedes. Porque poder, ¿qué significa? ¿De qué eres capaz? ¿De qué eres capaz? ¿Sí? Entonces dice, todas las cosas me son lícitas o me son permitidas, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. Otra vez, no me dejaré dominar de ninguna. Porque cuando tú te das chance, te das permiso y eres capaz de, ¿sí? Corres el riesgo de dejarte dominar por esa cosa a la cual le diste chance. Un ejemplo bíblico, para que no se sientan feo, ¿sí? Adán y Eva, huerto del Edén, principio de los tiempos. ¿Sale, vale? ¿Sí? Entonces, Dios le dio un mandato a Adán y Eva. ¿Se acuerdan cuál era? No coman del fruto ese, ¿verdad? ¿Sí? Llega la serpiente, ¿sí? Y pues le habló bonito, ¿verdad? Por ahí, de ahí surgió el dicho mexicano que dice, verbo mata carita, ¿verdad? Porque Adán estaba bien guapo. Pues era el único que había, ¿verdad? No había más. Sí. Pero la serpiente, pues le habló bonito a Eva. ¿Sí? ¿Qué hizo Santa Eva? Le hizo caso a la serpiente, agarró, tomó
y se dejó dominar. Acto seguido, ¿sí? Agarra a Eva y le dice, Adán, yuju, yuju, ¿verdad? Ten, está bien buena. ¿Y qué pensó Adán? ¿Sí? Si ella me está diciendo a mí, pues, sí ha de estar bien buena. ¿Qué hizo Adán? Comió. Así que, híjole, ¿sí? Se dejó, ¿qué? Dominar. Porque si no accedía, ¿qué le iban a aplicar? La ley del hielo, y no había nadie más. Imagínate. Bueno, no se lo imaginen, pues. Santidad, santidad. ¿Sí? Entonces, ¿sí? O sea, las cosas le fueron permitidas. ¿Era Eva capaz de comer del fruto? ¿Sí o no? ¿Era Adán capaz de comer el fruto? ¿Sí o no? ¿De qué más era Adán y Eva capaz? De todo lo demás. Tenían todo el dominio, toda la autoridad de fructificar, de multiplicar, de llenar la tierra, de sojuzgarla, o sea, con amenazas y violencia, ¿verdad? ¿Se acuerdan que una vez también les platiqué acerca de, ¿qué? La mirada amenazante, ¿sí? Entonces, hicieron algo que sí tenían esa capacidad porque su moral dictaminó que a pesar de que Dios había dicho no, su moral, su capacidad de hacer o no hacer, dijo, ¿sabes qué? No está tan mal. Y lo hicieron. Acto seguido, se les abren los ojos, se dan cuenta que están encuerados, quieren engañar a Dios, ahora sí que tejiendo hojitas y todo eso, y se esconden de Dios, y Dios les dice, ay muchachos, ¿qué hicieron? Y el mundo está como está. ¿Ok? Entonces, todas las cosas me son lícitas, no todas me convienen, todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Ok, entonces, ahora sí quiero que empiecen a entrar en este concepto, ¿sí? Existe una lucha continua en nuestro ser, ¿sí? Y es una lucha de nación contra nación. ¿Por qué? ¿Por qué de nación contra nación? Porque es una comunidad, ¿sí? De individuos, espíritu, alma y cuerpo, en un territorio aquí en este cuerpecito que tenemos, ¿sí? Que estamos unidos por una historia común, usos comunes, lenguaje común, literatura, muestras críticas. O sea, tenemos todos estos gustos juntos que nos forman en nuestro ser. Y entonces adentro de nosotros existe una lucha de nación contra nación. En otras palabras, está luchando el espíritu, está luchando el alma. Imagínense de un atleta, ¿sí? Que está corriendo, o imagínate tú corriendo, ¿sí? Imagínate que tienes que correr 3 kilómetros, o 10 kilómetros, o 25 kilómetros, cualquier distancia, ¿sí? Después de correr los primeros, ¿qué será? ¿100 metros? ¿10 metros? 5 metros, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué empieza a decirte tu cuerpecito? Tu cuerpo dice, ya. ¿Sí? Empiezas a sentir como que te queman las piernas, ¿verdad? Y tu respiración. ¿Sí? Entonces, tu cuerpo está luchando y está diciendo, ¿sabes qué? Párale. Ahora, ¿qué va a decir tu alma si tú sabes que tienes que seguir adelante? O sea, tus pensamientos entonces entran en esta lucha, ¿sí? Empiezan a decir, no te detengas, síguele.
síguele. Y empieza esta lucha de poder contra poder, a ver quién puede más. ¿Sí? Vamos a ver lo que escribió el apóstol Pablo al respecto de esta lucha interna. Dice Romanos 7, 18 al 25. Y dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero yo veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Entonces, Pablo no estaba ajeno a esta lucha de nación contra nación. O sea, híjole, y decía, miserable de mí, porque, híjole, lo que quiero no hago y lo que no quiero, eso hago. O sea, ¿están viendo esta lucha de poder? ¿Cómo se está manifestando? También debemos entender lo siguiente, o sea, eso es adentro de nosotros. Pero también existe una lucha continua a nuestro alrededor, una lucha de reino contra reino. ¿Cómo se llamaba esta plática? Nación contra nación y reino contra reino. Entonces existe también a nuestro alrededor una lucha de reino contra reino. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Sí? O sea, afuera de nuestro ser también hay luchas de poderes. Y son reinos, ¿sí? Reino de hombres, ¿sí? Están tratando de ejercer una influencia, un dominio, una moral, una ley, ¿sí? Entonces, como vimos en 1 Corintios 6:12, es que tenemos poder para hacer cosas, pero no todas las cosas nos convienen, ya que al hacer esto, les entregamos el dominio sobre nosotros. O sea, cuando tú empiezas a decir de qué eres capaz, qué te conviene y qué no te conviene, empiezas a entregar tu potestad a algo o a alguien. ¿Sí? Entonces empezamos a estar dominados por una ley. Ahora sí, pregunta número 4, es la última pregunta que les hago como grupo. ¿Ready? Ya estaban pensando que ya los había dejado descansar. ¿Listos? Ok. Pregunta, ¿cómo podemos quitar de nosotros el dominio de una ley? ¿Cómo podemos quitar de nosotros el dominio de una ley? Listo, adelante. A lo mejor está compleja, 2 minutitos, pero piénsenle. ¿Cómo podemos quitar de nosotros el dominio de una ley? Entonces estamos bajo el dominio de la ley. Ok, chicos, ¿ready? ¿Listos? Ok, a ver, ¿quién quiere contestar esta? Hasta allá atrás, muy bien. A ver, permíteme, primero te ganaron hasta atrás. No dejando que nos domine. Desde un principio
dice el versículo que todo es permitido, pero no todo no nos conviene. Así que podemos hacer las cosas que nosotros queremos, pero no hay que dejarnos dominar. Ok, no dejando que nos domine. Muy bien. Bueno, nosotros pusimos ejerciendo nuestro propio poder. Ejerciendo nuestro propio poder. ¿Alguien más? A ver. Con la ley de lo que yo quiero hacer. Con otra ley más poderosa. Ok, con otra ley más poderosa. Muy bien. Por acá de este lado, ¿alguien? Allá. Nosotros pusimos que llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. Ok, llevando nuestros pensamientos cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Alguien más? Acá. A ver. Ahí voy, ahí voy. A ver, ¿quién es el vocero? También nosotros pusimos que, ¿cómo dijiste? Déjame que. Bueno, sí. Siguiendo una ley, obedeciendo una ley superior o mayor. A través del discernimiento y entendimiento propio del bien y del mal, decidiremos a cuál vamos a obedecer. Muy bien, muy bien. Fuerte ese aplauso. Dense, muchachos, chicos, chicas, van muy bien. Ok, entonces aquí es lo que yo pongo. Ok. Entonces, ¿cómo podemos quitar de nosotros el dominio de una ley? Sí, acudiendo a una instancia superior y mostrando la evidencia de que esa ley ya no aplica. ¿Sí? O sea, tienes, como buen abogado, tienes que ir, ¿sí?, a la siguiente, porque tenemos diferentes leyes, ¿verdad? ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo en lo natural. ¿Ok? ¿Han escuchado acerca de la ley de la gravedad? ¿Sí? ¿Cómo dice esa ley? Todo lo que sube, tiene que bajar. ¿Sí? ¿Ok? Todo lo que sube, tiene que bajar. Ok. Esa ley aplica para la tierra, ¿sí o no? Hazle como hagas, todo lo que sube, tiene que bajar. ¿Sí? Pero en el espacio, esa ley ya no tiene dominio sobre nosotros. Si tú sales de este planeta Tierra, te vas a una instancia superior, ¿sí? ¿Qué pasa? Empiezas a flotar, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley de la gravedad de la Tierra ya no aplica. Pero para que esto no aplique, para poder, ¿sí?, quitarte del dominio de una ley, tienes tú que presentar la evidencia de por qué ya no aplica. Es como en un juzgado, ¿sí? ¿Ok? Si tú presentas esa evidencia de por qué esta ley no funciona, entonces ya no te la van a aplicar. También esto se ve en los países, ¿sí? Hay leyes en México, nuestro país vecino del norte tiene diferentes leyes, no aplican. En los contratos, no sé si ustedes alguna vez han firmado un contrato internacional, aquí en México dice que al final ponen una leyenda que toda cosa o toda causa será juzgada en un tribunal de, ya sea si estamos en Puerto Vallarta o Guadalajara, o sea, pero de México, ¿sí? ¿Por qué? Porque se van a aplicar las leyes de México, de otro país, ¿sí? Aún de manera estatal, ¿sí? Las leyes de Jalisco y las leyes de Nayarit son diferentes. Sí, por ejemplo, pues ahorita en Jalisco están eso de la, ¿cómo se llama? De los autos que tienen que estar afinados. La verificación, ¿sí? Eso se aplica para Jalisco, ¿sí? Tú tienes carro de Nayarit, no es obligatorio esa ley, ¿sí? Entonces, lo mismo,
como tú como individuo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el ejemplo que les di del ejercicio, ¿sí? O sea, tu cuerpo dice, ya me estoy cansando, ya párale. Esa es el poder y el dominio que quiere ejercer tu cuerpo sobre ti. Parar. Si llegas a tu alma, a una instancia superior, tu alma te dice, no, sigue adelante. ¿Ok? Y entonces existe esta lucha de poder, ¿sí? ¿Y cómo puedes desquitarte del dominio de esa ley? Presentando evidencia. Presentando evidencia. A ver, todos digan, evidencia. Ahora, la evidencia es una prueba irrefutable y entonces el poder de esa instancia superior juzga de acuerdo a su moral y dictamina la sentencia. O sea, no es nada más presentarte un argumento por presentarte un argumento, tiene que ser algo irrefutable. Y entonces esa instancia mayor dictamina de acuerdo a su capacidad o su moral o su poder. De esa manera, ¿sí? Ya no aplica, ¿sí?, la ley presente. Vamos a ver qué dice la Biblia al respecto en Colosenses 2, 13 al 15 y versículo 20, dice, y ya vosotros, estando muertos en pecados en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados. Aquí está hablando de quién. Cri, 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 cri. Aquí el apóstol Pablo está hablando de quién. Sí, así es, a ustedes que Cristo, por lo que hizo, perdonó ¿qué? Todos nuestros pecados, ¿sí? Anulando el acta de los derechos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre de ellos en la cruz. Ahora me salto al versículo 20, dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieses en el mundo, os sometéis a preceptos? O sea, ¿por qué te sometes a preceptos? O sea, ¿por qué te dejas dominar por una ley en la cual tú tienes algo que permite que esa ley no aplique sobre tu vida? ¿Sí? O sea, hay leyes que aplican, hay leyes que no aplican. Y la razón es porque nosotros no sabemos presentar la evidencia irrefutable. No presentamos evidencia irrefutable. Y como no se presenta esa evidencia, no, pues la ley sigue vigente. Se sigue aplicando. Hoy en día, una de las evidencias más poderosas en los juzgados son las pruebas genéticas que demuestran un gen u origen. Si han visto todos estos casos de CSI y esas series y todo eso, siempre llevan ¿cómo se llama? A la ciencia forense, ¿verdad? Y nuestras pruebas genéticas del ADN demuestran que fulanito de tal es, así es el culpable, es el perpetrador, ¿sí? Bueno, la genética tiene que ver ¿con qué? Tu diseño, tu origen, el diseño original. Y esa genética, ¿sí? Tenemos un diseño original o genético de parte de Dios y existe en lo físico, existe en el alma y existe en el espíritu. O sea, cuando Dios te creó con un diseño. De eso se trata tu genética. Es tu diseño original. En otras palabras, cuando tú fuiste diseñado, ¿sí? Dios habló sobre de ti un poder. O sea, porque eso es el diseño y esa es la asignación. ¿De qué eres capaz? Porque eso significa la palabra poder. ¿De qué
eres capaz. Y tu moral debe ser de acuerdo a tu capacidad, porque así es como dictaminas la moral. Pero si tú no conoces de qué eres capaz, no vas a poder ejercer una moral correcta. Y entonces van a haber estas luchas adentro de ti, de nación contra nación, y alrededor tuyo, de reino contra reino, porque tú no sabes, tú desconoces de qué eres capaz. En otras palabras, desconoces tu poder. ¿Ok? Recapitulando. Tenemos una lucha de nación contra nación en nuestro ser. Tenemos una lucha de reino contra reino a nuestro alrededor. Cada una de estas quiere poner su moral o ley sobre nosotros. Pregunta botanera: ¿y dónde queda Dios en todo esto? ¿Dónde queda Dios? Ok. Recordemos que Dios es espíritu. Se mueve en el ámbito de la eternidad y por lo tanto, Él es la máxima instancia de poder. O sea, Él es la máxima instancia de poder. ¿Se acuerdan cuando el diablo quiso pelearse con Dios? Si piensas que en el cielo todo está bien, pues ahí también hubo lucha. El diablo contra Dios. ¿Sí? Ahora, el diablo no quiso ser más que Dios. Él solamente quería ser igual porque no hay más. ¿Sí? Entonces, recordemos que Dios es espíritu y ahí se mueve el ámbito de la eternidad y ahí está la máxima instancia de poder. Ahora, Jesús, antes de que se fuera de esta tierra, ya había muerto, ya había resucitado, ya se le había aparecido por 40 días a los discípulos, a los apóstoles, y les estaba hablando acerca del reino. Les dice lo siguiente, Hechos capítulo 1, versículos 8 y 9. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Si vemos aquí, Jesús estaba rompiendo la ley. ¿Cuál ley dije? De la gravedad, o sea, se elevó. Si fue por poderes como en Star Trek, de que pues, desaparece y o algo, no sé, pero total, se elevó. ¿Sí? Pero en realidad está diciendo la clave, dices, vas a recibir poder, o sea, vas a recibir tu capacidad máxima, tu máximo potencial, cuando haya venido sobre ti el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser testigo. ¿Sí? Y empieza a hablar de Jerusalén, de Judea, de Samaria, hasta los últimos de la tierra. O sea, empieza a hablar acerca de diferentes instancias, diferentes lugares. Jerusalén podría ser tu corazoncito, ¿sí? Judea, ¿qué más podría ser? Tu mente, Samaria, tu cuerpo, lo último de la tierra. O sea, está hablando de que vas a poder tener un impacto, no solamente adentro de ti como individuo, sino vas a tener un impacto en aquellas luchas de reino contra reino que están alrededor de ti. Pero para eso necesitas ser capaz de, o sea, poder, ¿sí? Y Dios otorgó su poder a nosotros a través del Espíritu Santo para que seamos capaces de atestiguar las cosas que ya habló acerca de nosotros. ¿Sí se acuerdan que tenemos un diseño? Y en ese diseño entonces viene implícito el poder de lo que somos capaces. Si no está en tu diseño, no eres capaz, no tienes poder. O sea, solamente puedes hacer aquello para lo cual has sido diseñado. Aquello de lo cual es tu genética de parte de Dios o tu origen. O sea, tu asignación. Para eso tienes poder.
¿Sí? Entonces, ya que habló acerca de nosotros, sobre las naciones y los reinos, ¿por qué? Porque Dios maneja un imperio. ¿Sí? ¿Se acuerdan del título de la plática? Nación contra nación, reino contra reino, pero existe un ámbito más poderoso que se llama imperio. Y eso es lo que maneja Dios, porque un imperio es aquel que extiende a su poder a otros territorios, a otros reinos y sobre otros pueblos distintos al propio. Entonces, ¿dónde queda Dios en todo esto? En que Él es Rey de reyes y Señor de señores. Entonces, Él maneja un imperio, diferentes pueblos, diferentes territorios, diferentes naciones en donde Él está teniendo un impacto. Entonces, ya para terminar, les voy a dar este último versículo en la Biblia. Y si se dan cuenta, ya al final de sus carreras, los apóstoles empiezan a entender este concepto. Porque siempre y nosotros tenemos el concepto de Jesucristo es Rey. ¿Sí? Y siempre pensamos en Rey. Pero en el tiempo de Jesucristo existía un imperio. ¿Cuál era? El romano. O sea, que tenía diferentes pueblos, naciones, lenguas, costumbres, religiones, y todas estaban debajo de ese imperio o ese emperador, que su figura era el César. ¿Sí? Entonces, al final, en las escrituras, si te empiezas a leer, empiezas a darte cuenta que los apóstoles hacen un lado un poquito la idea de rey y empiezan a adentrarse en la idea de imperio, de rey de reyes, de señor de señores. Entonces, primera Pedro capítulo 4 versículo 11, y hay otros lugares en donde mencionan esto, dice: cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Quiero que leamos todos juntos este versículo 10, se me hace sumamente interesante. 1, 2, 3. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Está hablando de un diseño, un origen, ¿sí? Y conforme a eso, ministralo, ¿sí? Ese don, ministralo a los demás como un buen administrador, ¿sí? Y empieza a decir: si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme ¿al qué? Al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sí? Entonces, si hablas, ¿qué tienes que hablar? Conforme, no a lo que dice la Biblia, sino conforme a la palabra de Dios que ha hablado acerca de ti. Sí, porque mucha gente dice Biblia. No sirve. Lo que sirve es lo que Dios ha hablado acerca de ti. Esa es la palabra que tú tienes que hablar. ¿Sí? Y dice: y si alguno ministra, o sea, si alguno sirve, ¿sí? Hágalo conforme al poder que Dios da. O sea, lo que tú hagas, hazlo de acuerdo a lo que eres capaz, para que en todo Dios sea glorificado, porque a Él le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Démosle un fuerte aplauso a Dios.